Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Arteaga. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de mi experiencia en, en esta rotación de comunitaria. Bueno, yo empecé mi internado en dispensario. Realmente fue una experiencia, creo yo, muy bonita, muy enriquecedora. Claro que al comienzo fue súper difícil porque de todo lo que se aprende en la universidad, de todo lo que los conocimientos que se obtienen el momento de la práctica es algo muy distinto, es algo muy diferente. Sí es cierto que ya se tiene las bases, que ya se conoce de cierta forma eh, todo lo que, no todo, ¿no? Pero una gran parte de cómo funciona el cuerpo, de qué es lo mejor para el paciente, para su enfermedad, para la condición. Es muy difícil al momento de expresar o al momento de tratar de abordar al paciente, puesto que no siempre se tiene las palabras adecuadas o no se encuentran las palabras adecuadas. Creo que eso se va adquiriendo poco a poco con la experiencia y con el tratar día a día a los pacientes. Bueno, creo que dentro de todo esto, bueno, yo realicé mi dispensario, mi medicina comunitaria en un dispensario del IES, en el dispensario del Batán. Creo yo que aprendí muchísimo, entendí el valor, entendí la importancia del primer nivel. El dispensario, creo yo, es básico, constituye el primer escalón para la atención de salud. Creo que de aquí depende el apego del paciente hacia su tratamiento, hacia la medicina, el hecho de que el paciente pueda comprender la importancia de, en cierta forma, los avances de la medicina, que no solo se quede con sus creencias, con sus tradiciones, porque el hecho de no saber cómo explicar adecuadamente al paciente qué enfermedad tiene, por qué está, cuál es el beneficio de que debe tomar su medicación siempre, al paciente diabético, al paciente hipertenso, al paciente de la tercera edad, cómo debe tomar su medicación. O sea, es realmente es algo muy distinto para lo que actualmente me encuentro cursando, que es ya emergencia, pero en un hospital de tercer nivel que es del HCAM. Entonces es totalmente distinto. Creo que en el primer nivel es donde nosotros podemos realizar la prevención en salud, es en donde se puede promocionar la salud, es en donde se puede sacarle el jugo y realmente nosotros que estamos a un pasito, tuve la oportunidad de compartir con muchos médicos, de conocer, de aprender de cada uno de ellos y sí, había muchos doctores, médicos generales que de cada uno se podía aprender un poquito más desde cómo tratar al paciente, de cómo encontrar las palabras adecuadas, de cómo explicar, de cómo indicarle realmente cuál es la importancia de conocer los distintos niveles del sistema de salud, por qué acudir, qué significa un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, cuál es la importancia de no dejar el tratamiento. Creo yo que es muy importante estar involucrado en el día a día con las personas, con nuestros pacientes. Es una rotación muy bonita, muy enriquecedora. Considero que depende el hospital en donde estemos rotando, las experiencias son distintas. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de realizar una visita domiciliaria, pero me queda muy claro y tengo muy en cuenta el hecho de que es fundamental para lograr un correcto apego al paciente al tratamiento, y no solamente eso, sino también para conocer a tu paciente. De lo que he leído puedo entender que es el hecho de cierta forma no dejar solo o no comenzar o como nos no como se leía en
uno de los documentos. No es el hecho de tratar solamente la enfermedad, sino también entender la responsabilidad que está sobre nosotros al momento de que el paciente nos confía un poco más, el adentrarse en su familia, el identificar los factores de riesgo, los factores que de cierta forma van a estar muy involucrados en la salud del paciente. Entonces todas esas cosas, incluso la ficha que también estaba leyendo y que no tuve la oportunidad de realizar, pero creo que es muy importante porque tener un registro de esto va a permitir que los próximos profesionales, que los próximos médicos puedan conocer los casos y de cierta forma puedan también no abandonarlos, sino continuar. Entonces considero que es una rotación muy bonita, considero que es la preparación perfecta para lo que nosotros vamos a pasar en un tiempo no muy lejano, que es ya cuando seamos médicos, cuando estemos en la rural y pongamos en práctica todo esto que se ha aprendido. Considero también que sí, es una experiencia muy bonita. Hago mi compromiso de cierta forma de aquí en adelante para tratar de poner en práctica todo lo que he aprendido. Gracias.